Muy buena, nuevo vídeo presentación de esta segunda unidad, que es metafísica, en el que vamos a ver dos autores, de nuevo contrapuestos, que son Platón y Aristóteles, ¿vale? Platón, como veis ahí, Atenas, 427 al 347 a.C., es decir, entre el siglo V y el siglo IV a.C., y bueno, uno de los filósofos más relevantes, ¿no? Estoy seguro de que este nombre os suena y os sonaba desde antes de darlo, como lo vamos a dar ahora por primera vez, ¿no? En filosofía. Mira, con Platón tenemos la primera teoría dualista, ¿vale? De la historia de la metafísica. Es decir, cuando hablamos de teoría dualista, ¿vale? Y teniendo en cuenta que la metafísica, como hemos ya dicho y redicho, es el estudio del fundamento de la realidad, ¿no? El fundamento de la realidad, es decir, de dónde surge la realidad y qué es la realidad. Pues si hablamos de una teoría dualista, nos estamos refiriendo a que Platón va a concebir que no hay una única realidad, sino dos, ¿vale? Dos ámbitos diferenciados, como son el ámbito inteligible y el ámbito sensible. Pero esto valga como introducción porque vamos a ir explicando cómo Platón llega hasta esta conclusión, que podríamos decir que es algo contraintuitivo, ¿no? Es decir, que va contra la propia intuición, ¿no? No tenemos percepción de una realidad más allá de esta realidad física, ¿no? Sin embargo, Platón va a sostener que hay algo más allá. Es verdad que es un pensamiento que no es muy ajeno a nosotros en cuanto a que sabemos que, bueno, podemos tener un pensamiento materialista y no creer que hay una realidad más allá, pero sabemos que hay mucha gente que sí lo cree, ¿no? Es decir, que hay montones de personas que creen que existe un más allá, que pueden creer en un mundo espiritual, etcétera. En el caso de Platón no vamos a hablar en términos místicos, ¿no? Sino que él va a llegar a una conclusión, a la conclusión de que debe existir otro plano de realidad de una manera, digamos, lógica, es decir, lo va a plantear desde un planteamiento, pues, filosófico y racional. Vale, ¿cómo llegó Platón a este planteamiento? ¿Vale? Es importante saber que con Platón no podemos partir de lo que el propio autor dijo, sino que tenemos que dar unos pasitos atrás y dirigirnos hacia su maestro, Sócrates. Si Platón es conocido, pues Sócrates no lo es menos, ¿verdad? Aquel hombre que dijo aquella famosísima frase o sentencia, el solo sé que no sé nada, fue el maestro de Platón, aunque a Sócrates no le gustaba mucho hablar de maestro y discípulo, porque claro, un tipo que dice que solo sabe que no sabe nada, pues poco puede enseñar y maestro de poco puede ser. Él, en vez de discípulos, decía que tenía amigos, ¿no? Porque la filosofía era la búsqueda constante de la verdad y él encontraba esa verdad junto con sus amigos y no impartía clases, ¿no? Pues eso, sentando cátedra y diciendo, mirad, la verdad es esto, sino que el método por el que él indagaba la verdad, pues le hacía llegar a él al mismo tiempo que a esos amigos con los que discutía. Vale, ¿qué es lo que nos quedamos de Sócrates que nos interesa para entender a Platón? Vale, Sócrates afirmaba que la vida sin filosofía, es decir, sin análisis, no merece la pena ser vivida, ¿vale? La vida sin filosofía no merece la pena ser vivida. Me gusta aclarar eso de sin análisis porque, para que se entienda que Sócrates no está diciendo la vida sin filosofía sin estudiar la carrera de filosofía o sin estudiar la materia de primero de bachillerato de filosofía. No se trata de eso, ¿no? O sin leer libros de filosofía. Sócrates entendía, como os decía en el pantallazo anterior, Sócrates entendía la filosofía como un método, como una búsqueda. Si no era una sabiduría que ya se tenía, sino era la búsqueda misma de la sabiduría, ¿no? Dudar de aquello que creemos saber e intentar llegar a la verdad, ¿vale? Pues la vida sin hacer ese esfuerzo, sin hacer ese análisis constante y preguntarnos y cuestionarnos constantemente si aquello que creemos saber es realmente lo que sabemos, para él directamente no merece la pena ser vivida. ¿Por qué? Porque Sócrates está diciendo con esto que esto es lo que define la naturaleza humana. Somos seres racionales y queremos saber, queremos buscar la verdad. Es decir, siempre digo un poco a modo de broma que para Sócrates un ser humano que no piensa es como el perro que no ladra o el gato que no maulla, ¿no? Es algo muy raro, es algo que no responde a su propia naturaleza. Y a eso se refiere Sócrates con esto. ¿Por qué? Porque claro, aquí está la otra cara de la moneda. Si pensamos en toda esa gente, que son muchas, ¿no? Que vive precisamente sin someter a análisis aquello que sabe, es decir, si nos enfrentamos al común de los seres humanos, nos vamos a dar cuenta que nosotros mismos encajamos un poco en esta definición, ¿no? Porque vamos por la vida, digamos, creyendo que nuestras opiniones se elevan a la categoría de verdad, ¿vale? Si nosotros damos por sentado que aquello que creemos saber, pues realmente es lo cierto y es la verdad, ¿no?
A mí me gusta mucho emplear el ejemplo, un ejemplo que Sócrates trabajó mucho porque a los griegos les importaba muchísimo y a Sócrates especialmente el concepto de justicia, ¿no? O sea, nosotros estamos constantemente hablando de lo que es justo, de lo que es injusto, ¿no? No, porque, bueno, se comete una injusticia con nosotros y lo declaramos, ¿no? Esto es injusto, has cometido esta injusticia conmigo, es que no es justo que a mí me pase eso. Claro, según la óptica de Sócrates, el razonamiento debe ser el siguiente. Si tú dices que algo es justo o que no lo es porque debes partir de saber lo que es la justicia. Sin embargo, a la mayoría de la gente, si tú le enfrentas a la definición, tú le dices, vale, ahora defíneme lo que es la justicia. Dirá Sócrates, nos vamos a encontrar con un problema. No es fácil, no es tan fácil llegar a definir y a saber lo que es realmente la justicia, ¿no? Eso es lo que eso es lo que requiere un trabajo y eso es lo que se debe hacer como seres humanos, ¿no? Perseguir la verdad. ¿Qué es la justicia? Primero tendremos que saberlo para luego catalogar las cosas de justas e injustas. Es decir, la verdad supone ir más allá de la opinión, ¿no? Esto es lo que ya vemos en este pantallazo, ¿no? La opinión no es conocimiento. Creemos saber, pero no sabemos. Esa es la cuestión. Y debemos someter a análisis aquello que queremos saber, aquella que es nuestra opinión, para llegar a la verdad. Llegar a la verdad, por lo tanto, es ir más allá de la opinión, como vemos aquí, y alcanzar lo que él llamaría, bueno, él no lo llamó, los especialistas posteriormente sí le pondrían este nombre, ¿no? De las definiciones universales. Es decir, ya no llegar a lo que yo creo que es la justicia, a lo que tú crees que es la justicia, o lo que aquel cree que es la justicia, sino llegar a definir lo que es la justicia verdaderamente. Claro, aquí es donde entra Platón, porque dice, vale, muy bien, Sócrates, te compro esta idea, ¿no? Platón compraba todas las ideas de Sócrates. Platón fue un alumno o discípulo, aunque a Sócrates no le gustase el título, pero podríamos decir que en el fondo fue un discípulo ejemplar, porque Platón en su teoría no contradijo en nada la teoría de Sócrates. Introducirá conceptos nuevos, pero todo lo nuevo que dijo Platón encaja a la perfección en la teoría socrática. Pero él se planteó lo siguiente, porque claro, en Sócrates no hubo teoría metafísica, a Sócrates no le interesó la cuestión de la realidad, estaba muy sumido en el tema del conocimiento y la verdad y su implicación en la ética y la política. Y eso eran los temas que le importaban, es decir, los temas puramente humanos, ¿no? Sin embargo, Platón se iba a crear un sistema completo y sí se va a plantear la cuestión metafísica. Y todo le va a venir a partir de aquí, a partir de este cuestionamiento sobre el conocimiento de esto que nos viene diciendo Sócrates. Porque la pregunta que se va a hacer Platón es esta. ¿Por qué ocurre eso? Es decir, ¿por qué tenemos opiniones y no verdadero conocimiento? Siempre digo un poco a modo de broma que anda que no nos ahorraríamos trabajo, ¿verdad? Todos estos años de estudio, si ya llegásemos y naciésemos sabiendo, pero no nacemos sabiendo. Y efectivamente nos enfrentamos en la vida con que yo tengo una idea de lo que es la justicia, aquel tiene otra, mi propia idea de justicia va cambiando porque paso de lo que me inculcaron mis padres a lo que yo empecé a experimentar y a sentir que tenía que ser de otra manera, a encontrarme con gente que tenía una opinión diversa, a encontrarme con experiencias en la vida que me hacen cambiar. ¿Y por qué todo este jaleo? ¿Por qué no tenemos un modelo de justicia y todos entendemos lo que es justo? Y entenderme que estoy poniendo justicia, por poner un ejemplo, me valdría la idea de orden, la idea de belleza, la idea de amor, la que queráis, ¿vale? La conclusión o la respuesta de Platón va a ser la siguiente. Porque en este ámbito de realidad en el que vivimos, este mundo en el que vivimos, que Platón lo va a denominar el ámbito o mundo sensible, ¿vale? No existen tales esencias, no existen esas ideas perfectas de justicia, de belleza, de amor, de orden y la que queramos decir, ¿vale? Lo que existen son realidades físicas, materiales, que por ser materiales están atadas a la corrupción. Todo lo material se degenera, ¿vale? Mientras que las esencias son perfectas, ¿vale? Mi visión de lo que es la justicia es parcial, es imperfecta. Como hemos dicho antes, es opinión, no es verdadero conocimiento. Pero la justicia en sí es una esencia perfecta, que debe existir. Además, para Platón esto era innegable. Era innegable que las esencias debían existir. Si no existiese la justicia, ¿a cuento de qué podemos sentir la injusticia en nuestras carnes? ¿A cuento de qué debatimos sobre lo que es justo e injusto si la justicia no existe? Si aceptásemos el relativismo y fuésemos consecuentes, ¿no? Y dijésemos, no, es que todo es relativo, la justicia no existe, para ti es una cosa y para mí es otra, ¿vale? Entonces, ¿de dónde nace, ¿no? la búsqueda de la justicia? ¿De dónde nace el sentimiento de injusticia? Si no existe, lo asumiríamos, pues ya está, me ha pasado. Seríamos naturalistas totalmente, ¿no? Y diríamos, bueno, pues las cosas pasan, pues me aguanto. No existe lo justo e injusto. Sin embargo, sí sentimos que es así, por lo tanto, deben existir, ¿no? Eso que debe existir está en otro ámbito de realidad, lo que él llamará el ámbito inteligible, y que denominará a esas esencias ideas.
¿vale? Ideas, con mayúscula la I, ¿vale? Que aquí luego, como yo lo escribo con mayúscula, muchos alumnos me lo escriben con mayúscula después en el examen todo. Y no, me refiero a que ideas con mayúscula es la I de ideas, ¿no? La inicial, lo que tiene que ir en mayúscula. Como vemos, se divide la realidad en dos ámbitos. El ámbito inteligible, que va a ser el mundo de las ideas, el mundo de las esencias, es decir, un mundo que no es físico, ¿no? Sino donde habitan las esencias perfectas, eternas, inmutables, y el ámbito sensible, que es el mundo físico, es el mundo que vemos con los ojos, este mundo en el que estamos nosotros, ¿no? Vale, ya lo hemos dicho, ¿vale? El mundo sensible es, por lo tanto, la realidad física que, por estar atada a la materia, pues se identifica con aquello que vimos en la concepción de la realidad de Heráclito. Es un mundo en constante cambio y transformación, ¿vale? Mientras que el ámbito inteligible o mundo de las ideas va a encajar con la visión de Parménides. ¿Por qué? Porque las ideas son perfectas, eternas e inmutables, es decir, no cambian, ¿no? Inmutable significa eso, ¿vale? Como vemos, Platón integra de alguna manera las dos teorías anteriores, ¿no? Vemos a Heráclito y a Parménides dentro de la filosofía platónica. Las ideas son eternas, ¿vale? Los seres sensibles, en cambio, como hemos dicho, tienen una existencia temporal, es decir, dejan de ser. Claro, esto ya va a ver Platón, implica también que en el orden jerárquico, en el orden de importancia, coloca a las ideas por encima de los seres sensibles. ¿Por qué? Porque obviamente si tenemos algo que es eterno, perfecto, inmutable, y cosas que son corruptibles, que son temporales, que nacen y mueren, pues obviamente si hay algo que es lo primero, es decir, hay algo que ha engendrado a lo otro, deberá de ser lo que es eterno. Es decir, es desde el plano inteligible, desde el ámbito inteligible, desde las ideas, desde el que ha surgido la realidad sensible. ¿Vale? Si os fijáis, es básicamente el planteamiento teológico por excelencia, ¿no? Es decir, el mundo no puede haber surgido de la nada, todo lo que es real, todo lo que vemos en la realidad ha surgido de algo anterior, por lo tanto tiene que haber un primer principio, ¿no? Que sea eterno, perfecto, inmutable. Ese principio pues sería Dios, ¿no? Es decir, la lógica por detrás es la misma. Lo que pasa es que Platón, en vez de hablar de Dios, va a hablar de una realidad anterior que sí es eterna, que produce aquella. El cómo se produce esto no lo vamos a comentar este año, es objeto de estudio en segundo de bachillerato, ¿vale? Pero apuntamos aquí ideas que ya os sirven para el año que viene. Ojo, ¿vale? Siempre me gusta hacer esta advertencia. Cuando hablamos de las ideas en Platón, ¿vale? Para Platón las ideas no son nuestros contenidos mentales, ¿vale? Podríamos decir que esas ideas de Platón que van con mayúsculas se diferencian de las ideas como contenidos mentales en minúsculas, en tanto en cuanto que para Platón entendemos por ideas las esencias, ¿vale? La idea de justicia, cuando hablamos de la idea de justicia, no hablamos de mi pensamiento, de mi opinión de lo que es la justicia o de las ideas del ser humano sobre lo que es la justicia, sino sería la esencia de la justicia, que habita en un plano o que existe en un plano de realidad más allá del plano de realidad físico, ¿vale? No confundir, por tanto, las ideas, ¿vale? De las que habla Platón, porque son realidades en sí mismas, que existen, independientemente de la mente humana, con las ideas con minúscula, ¿no? Os lo pongo aquí con este ejemplo de nuevo con la idea de justicia, ¿no? La idea de justicia no es la idea con minúscula que yo tengo de justicia o la que tienes tú o aquel otro, sino la esencia, bueno, ahí ya se ha colado una L, la esencia real de lo justo. ¿Vale? Por poner un ejemplo, por verlo ya y acabar con Platón con un ejemplo, pensemos por un momento en la idea de belleza, ¿vale? Lo que Platón nos dice es que en este mundo físico yo veo cosas que me parecen bellas, ¿vale? Pero que se volverán irremediablemente feas. Es decir, esa estatua maravillosa que hace Fidias y que coloca en el centro de la plaza de Atenas, pues va a acabar, aunque sea a lo largo de los cientos de años y los miles de años, desgastada y por mucho que la queramos conservar, ¿no? Deteriorada bueno, va a acabar erosionada hasta el punto de volver a ser una piedra informe, ¿no? Sin forma y que perderá, por lo tanto, esa belleza de la que Fidias le dotó cuando la talló. Y si hablamos en términos humanos, pues envejeceremos, ¿no? Y esa belleza natural de la juventud, pues se va perdiendo, ¿no? Con la edad. ¿Por qué? Porque lo material está atado precisamente pues, a las contingencias del mundo físico, ¿no? Y entonces todo lo material se deteriora, por definición, ¿vale? Sin embargo, la idea de belleza es inmaterial, es eterna, es perfecta, no está atada a la materia. Es decir, las cosas bellas se vuelven feas, pero la idea de belleza misma no se volverá fea, seguirá existiendo la esencia de lo que es bello, por mucho que ese objeto bello se vuelva feo, ¿vale? Ahora veréis unos pantallazos, ¿no? Simplemente que utilizo como a modo de ejemplo. ¿Veis? Es el envejecimiento natural, en este caso, pues, de un hombre,
y en este caso de una mujer, ¿no? Y todos esos rasgos que podemos considerar bellos en la juventud se van perdiendo, se va deteriorando porque, bueno, la carne, no digamos, pues se va desgastando como cualquier parte material. Y con esto tendríamos visto Platón, ¿vale? Yo siempre como actividad mando buscar información sobre el mito o alegoría de la caverna, ¿vale? Solo transcribir lo esencial, que es lo que me decía el mito, y interpretar ese mito a la luz de lo que hemos visto, ¿vale? Lo dejo aquí, ¿vale? Como, bueno, como actividad propuesta para el tema y pasamos rápidamente para ver a Aristóteles, para ver si en torno a los 25 minutos tenemos este vídeo acabado. Aristóteles, discípulo de Platón, y sí, discípulo, ¿no? Perteneció a la academia, en este caso sí, Platón sí tuvo discípulos. Mirad ese cuadro tan famosísimo de la Escuela de Atenas, en su centro, justo en el centro tiene a los dos autores, Platón a un lado, señalando hacia el cielo, Aristóteles al otro lado, más joven, con la palma de la mano hacia abajo. Y ya es significativo la pose, ¿no? ¿Por qué Platón señala hacia arriba? Porque es un autor que nos dice que las respuestas hay que buscarlas más allá de esta realidad. Sin embargo, con Aristóteles, como vamos a ver en un momentito, esto de la palma hacia abajo tiene todo el sentido del mundo, porque es un autor que nos va a decir que encontramos la verdad, encontramos las respuestas aquí, en este mundo físico que habitamos, y no hay un plano de realidad más allá de este en el que habitamos, ¿vale? Entendemos, por tanto, también el carácter más científico. Estoy seguro de que Aristóteles ha aparecido en vuestros libros de ciencias naturales, ¿vale? Y cuando se ha hablado de la astronomía antigua, de la física, de la biología, pues Aristóteles aparece como uno de los primeros, no solo filósofos, sino también científicos de la historia de la humanidad, ¿no? Y ya veis por dónde van los tiros, ¿no? Un autor mucho más científico en cuanto que va a buscar las respuestas aquí, en la propia physis que decían los griegos, ¿no? La propia naturaleza. El planteamiento de Aristóteles va a ser, por tanto, radicalmente distinto al de su maestro, ¿no? Y aquello que era el ámbito inteligible, para Platón, directamente no va a existir, en el sentido de que Aristóteles, aunque no utilizaba estos términos, Aristóteles no habló del ámbito sensible, ¿vale? Pero sí que habló de la física, de la naturaleza, y entenderá que no hay más realidad que el mundo físico, ¿vale? Aunque es verdad que en Aristóteles vamos a seguir encontrando un dualismo, ¿vale? Vamos a seguir encontrando que explica la realidad, aunque solo haya una realidad, vamos a ver que dentro de esa realidad física va a utilizar de nuevo un par de conceptos metafísicos. Mirad, la teoría aristotélica de la realidad física es el ilemorfismo, ¿vale? Aristóteles tenía dos textos, ¿no? La metafísica y la física. En la metafísica declara lo siguiente: el ser es uno, pero se dice de muchas maneras. El ser es uno. Es decir, ¿eso qué significa? Eso significa que todo cuanto es, ¿vale? O sea, todo cuanto existe comparte el atributo del ser. Y esto incluye a todo lo que existe. A mí, al perro que pasa por la calle, al lápiz que tengo sobre la mesa, a un planeta o a algo tan abstracto como una idea o un sentimiento. Es decir, claro, que tiene que ver un planeta, un universo, una galaxia, yo y la idea de justicia. Pues tendrá que ver, dirá Aristóteles, que son, todas esas cosas son, tienen su determinada forma de ser. Por eso decía, el ser es uno, porque es lo que todas las cosas comparten, pero se dice de muchas maneras, es decir, las formas de ser de las cosas son muy distintas. Ahora bien, si nos centramos en el ser de la realidad física, entramos en el ser de lo que él llamará las sustancias, ¿vale? Es decir, aquí lo que vamos a explicar de Aristóteles, ya que hemos dicho que para él solo hay una realidad, la realidad física, pues vamos a explicar los principios de su física. Muy poquito, muy poquito. Doy tan poco de Aristóteles que casi me da vergüenza lo poco que explico de Aristóteles, porque ni explico la teoría después del movimiento, del paso de la potencia al acto, ni explico nada de las causas, pero por lo menos que nos quede esto claro para contrastarlo con Platón en lo que es, digamos, la vertiente metafísica, ¿vale? Entonces, él llama sustancia a todos los seres existentes físicos. Es decir, ahí ya sí que no entraría, por ejemplo, la idea de justicia, o la idea de belleza, o un sentimiento, o el enamoramiento, ¿vale? Sustancias son, por lo tanto, esa silla, esa mesa, ese edificio, ese planeta, yo mismo, lo que sea, ¿vale? Todas las sustancias están compuestas de dos elementos, dirá él: materia y forma, ¿vale? Esto, y por eso se llama ilemorfismo, porque ile en griego era materia, morfé, forma, ¿vale? Ilemorfismo. Vamos a ver en qué consiste esa dualidad, pero aquí ya tenéis un cuadrito que nos va a indicar un poco cuál es la diferencia. Mientras Platón
como veis, separaba esta rayita aquí en morado, lo que indica es que había una separación entre las esencias, ¿no?, que eran las ideas, y las cosas físicas. En el caso de Aristóteles, ambas cosas se dan en un mismo plano. ¿Hay una diferenciación? Sí, pero se dan dentro de la misma esfera. Es decir, esto, forma y materia, se van a dar en el plano físico, conjuntamente. ¿Qué es para Aristóteles materia y forma? Vale, la forma, dirá Aristóteles, que es la esencia universal que está en los seres de una misma especie. Es decir, es aquello que hace que una cosa sea lo que es y no sea una cosa diferente. Es decir, la esencia de caballo es lo que hace que un caballo sea un caballo y no sea una cabra, no sea un ser humano, no sea un planeta, no sea un objeto físico. ¿Vale? La esencia es, por tanto, o sea, la forma, perdón, es la esencia que todos los seres de una misma especie comparten. Es decir, lo que todos ellos comparten. Luego, pues tendrán sus características individuales cada uno. ¿Pero dónde se traducen esas características individuales? Una que ya hemos visto la forma, pues en la materia. La materia es el elemento que recibe la forma y donde residen sus características individuales, ¿vale? Es lo que ya sí que va a diferenciar a los seres particulares de una misma especie. O dicho de otra manera, de una manera más simple, es aquello de lo que una cosa está hecha, ¿vale? Cuidado con esto. Cuando decimos forma, no equivoquéis. Igual que hacemos la advertencia con las ideas de Platón, entendamos que la forma en Aristóteles no se refiere a la silueta de algo, a la forma que tiene, a si es redondo o es cuadrado, ¿vale? Por forma, como estamos diciendo, uy, he pintado eso sin querer, por forma, como estamos diciendo, se refiere a la esencia, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dice Aristóteles también sobre esto? Que es muy importante. Pues que la unión de materia y forma, es, en cada ser concreto, indisoluble, es decir, es inseparable. Materia y forma no se pueden separar. Ya vimos que Platón sí separaba las cosas físicas de su esencia, porque la esencia estaba en otro plano de realidad. Sin embargo, Aristóteles nos va a decir que van pegaditas, que van unidas y que no hay manera de separarlas. Veámoslo con un ejemplo y entendamos qué quiere decir esto de que en la sustancia, materia y forma es inseparable, ¿vale? La forma de silla, ¿vale? Vamos a coger el ejemplo de silla. ¿Por qué? Porque todos tenemos sillas, siempre tenemos sillas en la clase, cuando damos clase, y en casa, y es un ejemplo fácil de tirar, ¿verdad? La forma de la silla, ahora veremos por qué la forma no es la forma física que tiene, sino su esencia. Fijaos cómo se definiría la esencia de silla. Como mueble con respaldo, generalmente de cuatro patas, cuya finalidad es la de servir de asiento a una persona. Esta es la esencia común a todas las sillas del mundo, ¿vale? ¿Qué sería la materia? La materia sería la madera, en este caso, de la que está hecha la silla, ¿vale? Si fuese una silla de hierro, pues sería el hierro, o el acero, o el aluminio, o lo que sea con lo que esté hecha, ¿vale? Esa materia sería propia, solo, de esa silla concreta de la que estamos hablando, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos ha dicho Aristóteles en el pantallazo anterior? Que materia y forma conforman en la sustancia una unión indisoluble. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que si yo cojo, según Aristóteles, y de repente cojo un martillo, porque me cabreo mucho con esta silla, porque está medio rota y ya estoy harto de ella, o porque las quiero reciclar y convertir en otra cosa, quiero hacer con esta madera otra cosa, pues yo la parto en 1000 pedazos, ¿vale? Cojo mi martillo y parto en 1000 pedazos de esa silla, ¿vale? La parto materialmente. Si os fijáis, esa silla ya no solo, o sea, no solo la he destrozado materialmente, sino que la esencia, aquello que le hacía ser una silla, ya no lo es. Ya no es una silla, ya es un amasijo de madera que la tengo ahí en el suelo, pero no es una silla, ¿vale? Yo ahora podré coger esa madera y hacer con ella otra cosa, y le podré dar, pues, otra utilidad, y con ella hago una mesa, que tendría una nueva forma, ¿verdad? Ahora sería, pues yo qué sé, si con ella hago una mesa, pues sería, ¿cuál sería la forma de mesa? Pues mueble, también generalmente de 4 patas, que se eleva a una cierta altura del suelo y sirve para apoyar cosas, ¿vale? Y la materia sería esa misma madera que había servido antes para hacer una silla, sería la materia que ahora conforma esa mesa. Volvemos a lo de antes, si deshago la materia, al final también me quedo sin la forma. No existen las formas separadas de la materia. Y aquí es donde encontramos la principal diferencia con Platón. Platón separaba la esencia de las cosas, las ideas, dándole existencia, ¿vale? Aparte de esta. Es decir, aquí hay una errata. Aparte de estas, este aparte debería de ir junto, ¿vale? Platón separaba la esencia de las cosas, las ideas, dándole una existencia aparte, dándole existencia en sí misma, ¿vale? Mientras que Aristóteles nos está diciendo que las esencias, que él llama formas, no existen independientemente de los individuos, las sustancias que conforman el mundo físico, ¿vale?
la esencia o idea de sillas, como ponéis abajo en el ejemplo, por seguirlo, no existe de forma independiente de las sillas reales del mundo. Porque para Aristóteles no existe otra realidad más allá de esta en la que habitamos físicamente. Y con esto dejo también una última actividad, ¿vale? Para Aristóteles, que sería, esta no es la que yo planteo como actividad que, bueno, ¿cuál sería la forma de las siguientes sustancias, ¿no? Planteo una serie de sustancias, cosas que existen físicamente, ser humano, tijeras, árbol, libro, ciudad, ¿vale? Intentar llegar a la esencia, es decir, llegar a aquello que hace que cada una de estas cosas sea lo que es, ¿vale? Y lo que más me interesa aquí, reflexionar sobre cómo se ha llegado a esas formas, ¿no? Es decir, en qué te has basado para decir que eso es la esencia de esos distintos objetos, ¿vale? Si lo queréis intentar después de haber visto este vídeo, podéis hacerlo y dejar en los comentarios la solución. Aquí dejamos el vídeo por hoy y nada, hasta la próxima sesión donde veremos al amigo Santo Tomás de Aquino. Chao, chao.